Nuestra misa del día de hoy la vamos a ofrecer en especial por la salud de la bebé Dayan Constanza Delgado Corona, del bebé José Pablo Medina, Alfredo Valenzuela, Daniela Gisela Hernández, por las necesidades de Óscar Alejandro González, de José Luis, de Fernanda Rodríguez, de Rosa María Guadarrama y Hernández, de José Daniel Aranda Salceda y de Rafael Ballesteros. En acción de gracias de la familia Estefan Martínez, vamos a pedir por el eterno descanso de Esperanza Álvarez Flores en el primer día de su novenario, por Marta Galván en el segundo día de su novenario, por Víctor Nieto en el segundo día de su novenario, Juan Maya Díaz en el segundo día de su novenario, por el doctor Gerardo Velázquez Velázquez en el noveno día de su novenario, por la niña Luciana Pérez Medina del Campo en el noveno día de su novenario, Salomé Velázquez Aguilar, que sería su cumpleaños, Paloma Linares Martínez, que es un aniversario luctuoso, María Fernanda Ruiz Villegas, que era su cumpleaños, Manuel Ribeiro Recoupsos, por Sergio Eduardo Telles Moreno, por Pablo González Cúsulas, Juan Manuel Salazar Carmona, por Virgilio González Pérez, Estefano Crivelli, Luigi Jeremías Sanón, Mónica Vidales Bentancur, Isabel Olga Torres Oreza, Luis Alfonso Torres Oreza, Carlos Mercado Villaseñor, Ernesto Bayón Madrid, Marta Inés Bon Beltrán de Planchud, Francisco Agustín Calderón Ortega, Amparo Godoy, Jesús Villanueva Ramírez, por las benditas ánimas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los enfermos de cáncer, por la paz mundial, por los matrimonios, por los jóvenes, por los niños, por los damnificados en nuestro país, por las necesidades de todas las familias que se han encomendado a ellas y también por todos los enfermitos que se encuentran esperando su salud. Pidamos todos por ellos y por cada una de nuestras intenciones. Solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, buen pastor, esté siempre con todos ustedes. Hoy celebramos al Papa San Juan Pablo II.
un santo de nuestro tiempo, un pastor de nuestra época. Algunos tuvimos la fortuna de poder conocerlo personalmente, de poder verlo en alguna de sus visitas pastorales a México. Pidamos por intercesión de San Juan Pablo el don de la paz para el mundo y el perdón de nuestros pecados. Tú que no has venido a condenarnos, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que nos has dicho que hay gran alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciarles la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios.
Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la felicidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy celebramos al Papa San Juan Pablo II, fallecido apenas hace 19 años, en la víspera de celebrar el Domingo de la Misericordia, segundo domingo de Pascua que Él instituyó para celebrar a la Divina Misericordia. Un Papa que estuvo durante 27 años llevando el timón de la Iglesia y que realizó innumerables viajes apostólicos y también visitó nuestra tierra, por lo que muchos de nosotros pudimos conocerlo, pudimos estar cerca de él. Yo quiero compartirles que tuve la bendición de poder estudiar en Roma de 1998 al 2000, y cuando regresé de Roma ni siquiera me preguntaban qué había estudiado, si me había titulado, cómo me había ido. Me preguntaban: ¿viste al Papa? ¿Conociste al Papa Juan Pablo II? Y la verdad es que tuve la fortuna no solo de conocerlo,
sino de poder celebrar con él personalmente y una de las veces en su capilla privada. ¿Por qué? Porque estando en Roma, yo tenía una beca para la alimentación, el hospedaje y la universidad, pero muchos de los estudiantes teníamos que trabajar. Entonces yo apliqué para trabajar en una cosa muy peculiar que era acompañar a grupos de turistas, sobre todo que estaban haciendo turismo religioso. Entonces eran peregrinos y eran turistas. Y así fue como comencé a llevar grupos de sacerdotes, de monjas, de personas piadosas que normalmente les gustaba visitar el Vaticano, las basílicas, el Coliseo. Algunos más aventurados iban a visitar Asís, a visitar algunas otras ciudades, y así fue como comencé. Entonces visitaba con mucha frecuencia el arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Szymanski, la ciudad de Roma, porque él había sido compañero del Papa Juan Pablo II cuando Juan Pablo II fue a estudiar a la Universidad de los Dominicos una especialidad, y entonces como Monseñor Szymanski era de ascendencia polaca, se hizo muy amigo del Papa Juan Pablo II. Bueno, en ese tiempo era Karol Wojtyła, y entonces cuando finalmente ambos recibieron el episcopado, después algunos otros cargos eclesiásticos, y después fue ya nombrado pontífice, Monseñor Szymanski lo trataba con mucha familiaridad y le decía pariente. Entonces cuando llegaba al Vaticano sabían que era paisano y pariente del Papa y lo dejaban entrar. Entonces me designaron como chofer de Monseñor Szymanski, y las veces que visitaba el Vaticano yo lo tenía que llevar, lo acompañaba y me decía pásate. Entonces tuve también la fortuna de conocer todos los rincones que hay adentro del Vaticano. Algunos son lugares privados, como la Secretaría de Estado, y una ocasión me dijo, llévame a misa, voy a concelebrar con el Papa. Y me dijo, ¿quieres venir? Le dije, pues sí. Y entonces tuvimos una primera ocasión en que pudimos celebrar la misa ahí en el Vaticano, en una pequeña capilla privada del Papa San Juan Pablo II. Y al término de la misa, en la sacristía, el Papa se acercó y pues nos dio la mano para saludarnos, y tengo el recuerdo de esa fotografía donde lo estoy saludando, y me regaló un rosario que yo le obsequié a mi mamá y que todos los días reza. Después coincidimos en otras 3 celebraciones, porque hasta ese momento yo había visto al Papa así a lo lejos en unas reuniones, en unas visitas que tuvo en Chalco, en otros lugares, pero lo veía del tamaño de la punta de una pluma Bic, así chiquitito, veía algo blanco que se movía, ¿no? Y luego en una ocasión también en que venía el Papa, empezaron a gritar cuando veían que venía Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, y pasó así en su papamóvil como una ráfaga, ¡fum! Nada más vimos que pasó alguien vestido de blanco, y los jóvenes le gritaban, Juan Pablo II, te vimos un segundo, porque nada, lo vimos pasar y habíamos estado desde las 10 de la noche del día anterior para verlo pasar al otro día. Pero bueno, son anécdotas.
Yo creo que esta fiesta de San Juan Pablo es un testimonio para nosotros, un papa que vino a advertir ya desde el inicio de su pontificado que venía un cambio de época, que la Iglesia y la humanidad entera estaban en el umbral de un nuevo tiempo en el que una institución tan importante como la familia iba a sufrir unas embestidas tremendas. Y estamos hablando de hace 45 años que lo anunciaba el Papa, y hoy vemos cómo esas profecías, esas intuiciones que el Papa tenía, se fueron cumpliendo en el tiempo y se fueron también materializando en la cultura. El Papa hablaba de una cultura de la muerte, hablaba también de una violencia que iba en crecida, de la amenaza de la guerra, hablaba también de una inminente legislación del aborto, de una homosexualización de la cultura, hablaba de muchas ideologías que iban a comenzar a fracturar los valores familiares, y por eso el Papa insistió mucho en escribir. Sus encíclicas son un gran tesoro que nos ayuda a mantener la perspectiva de lo que Dios quiere de la Iglesia. Y hoy, celebrando su canonización, creo que vale la pena que recordemos todo el legado pontificio que nos deja este Papa viajero, este Papa misionero, San Juan Pablo II. Sus encíclicas son muy ricas y también son muy actuales, no son algo que haya quedado ya obsoleto, siguen todavía teniendo un gran valor todos sus escritos y también su ministerio pontificio. Pues que San Juan Pablo interceda por nuestro mundo, pidámosle el regalo de la paz, que interceda también por nuestra patria tan lastimada por la violencia, que interceda por los enfermos, por la unidad de las familias, por los niños, por los jóvenes. Un Papa que amó tanto a cada hombre en su diferente etapa de vida, y también que interceda por nuestra nación mexicana, a la que tanto quiso, a la que tanto amó y a la que tantas veces quiso visitar y dejarnos ese ejemplo de amor a la Virgen de Guadalupe. Que el Papa San Juan Pablo II siga viviendo en nuestros corazones y que su legado sea también nuestro tesoro espiritual. Quédense sentados. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste,
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Juan Pablo II, Papa, y concédenos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar la festividad de San Juan Pablo II, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría cantando: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, su auxiliar Maximino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Esperanza Álvarez Flores, Marta Galván, Víctor Nieto, Juan Maya Díaz, Gerardo Velázquez Velázquez, Luciana Pérez Medina del Campo, Salomé Velázquez Aguilar en su cumpleaños, Paloma Linares Martínez en su aniversario luctuoso, María Fernanda Ruiz Villegas en su cumpleaños, Manuel Ribeiro Recuso, Sergio Eduardo Telles Moreno, Pablo González Cúsulas, Juan Manuel Salazar Carmona, Virgilio González Pérez, Estéfano Crivelli, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Pablo II, Papa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirigamos nuestra súplica al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Suavísimo maná, que sabe a dulce miel, vení del mundo vil, nada me gustará. Vení se trocará del destierro cruel con tu dulzura la amarga hiel. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. O convite real, dos sirve el Redentor, al siervo del Señor, comida sin igual, pan de vida inmortal, ven a entrañarte en mí y quede yo trocado en ti. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí
Oremos. Señor Dios, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II y lo llevó a entregarse siempre por tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María, Reina de la Paz, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús.